Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal HN, un canal al servicio de la fe, un canal católico, y siempre con ustedes semana tras semana, nosotros sus hermanas canonesas de la cruz, en este su programa Un Momento con la Cruz, donde contemplamos juntos el Evangelio, meditamos la palabra de Dios y tratamos de aplicarla a nuestra vida día a día. Hoy hemos iniciado, el día de ayer en realidad, la segunda semana de Cuaresma. Y hoy, lunes 9 de marzo, vamos a meditar con el evangelista Lucas. Nos dice San Lucas, capítulo 6, versículo 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Qué lindas las palabras de Lucas, que justamente en este tiempo de Cuaresma vienen a hacer un programa para nosotros. Hemos escuchado en el Evangelio: perdonen y serán perdonados. De alguna manera es ese querer vivir un amor universal, no solamente amar a aquellos que nos aman. Es un programa de vida verdaderamente difícil, ¿no? Es una invitación concreta de Jesús en este tiempo, ¿no? No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Es no juzgar, no condenar, perdonar y finalmente dice dar. 4 verbos importantes de no olvidar en el día de hoy, y pienso que al inicio de esta semana de Cuaresma también. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Qué bonito programa, queridos hermanos, para estos días que estamos viviendo de preparación para la Pascua, en esta segunda semana que estamos viviendo de esta Cuaresma. Que nuestra medida no sea pues apretada, como dice el Señor, sino que sea generosa. A veces nos cuesta perdonar, y es humano, porque somos seres humanos concretos, de carne y hueso, ¿no? Ante las injurias, las mentiras, las calumnias, ante la crítica, la división, nos cuesta perdonar. Pero el Señor nos invita esta mañana en su Evangelio a perdonar no solo a quienes nos aman, no solo a quienes de los cuales sentimos cercanía, sino perdonar sobre todo a aquellos a los cuales más nos cuesta. Es difícil, es un programa complicado, porque cuando uno es juzgado, viene en mente y en el corazón también querer juzgar, ¿no? Pero en el Evangelio nos dice el Señor hoy: no juzguen y finalmente no condenen, ¿no? Estas 3 cosas importantes, y después el dar, ¿no? Pero el perdonar significa ir más allá de nosotros mismos, ¿no? Tener un amor oblativo como lo tuvo el Señor. Y solamente con un amor oblativo nosotros seremos capaces de perdonar, de no juzgar, de no condenar. Contemplemos esta semana y el día de hoy de manera especial a este Cristo en la cruz que nos acompaña, y miremos que Él, con su sufrimiento y muerte en cruz, nos da ejemplo, ¿no? Cuánto Él tenía para juzgar, cuánto tenía Él para reprochar, y sin embargo, queridos hermanos, fue capaz del perdón hasta el extremo. Que el Señor nos conceda a todos nosotros esta gracia de ir asumiendo estas características de Jesús, de ir nosotros también configurándonos con Él como verdaderos cristianos, de vivir esta invitación concreta del Señor para esta semana y de manera especial para el día de hoy. Y preguntémonos tal vez esta mañana: ¿estamos dispuestos a vivir estas exigencias? ¿O todavía nos cuesta? ¿Seremos capaces de vivir como Dios nos pide? Y si no es así, digámosle al Señor con humildad: dame copiar tu modelo, dame ser como tú, dame un corazón como el tuyo. En este mes en que contemplamos también y admiramos la figura de San José, aquel que fue obediente y muchas veces tal vez no entendió los designios de Dios, fue obediente hasta el final,
perdonó, no juzgó, amó hasta el extremo. Se trata justamente de eso, ¿no? De un amor misericordioso que nos hace capaz de dar a los demás aun cuando no recibimos. Que Dios nos conceda a todos nosotros esta gracia de este cambio profundo de vida, que podamos mirarlo a Él, copiar el modelo y ser un poquito como Él, y pidamos en este tiempo, en estos días de marzo, la intercesión de San José. Bien, y nuestra Madre nos dice en sus clases de ascética que nos iluminan tanto en el año 44 lo siguiente: cada día estamos obligados a atender a lo más perfecto. Tenemos que tener esa impaciencia santa, esa resolución inquebrantable de ir a nuestro Señor perfeccionándonos. Ese es el camino. Esa es la ventana por donde nos encontramos con nuestro amor. Es ventana de reja como las antiguas, porque estamos todavía en esta vida. ¿Cuál es esa ventana? El trabajo íntimo, la lucha por corregirse, la inquietud santa, la vehemencia santa de llegar a la santidad. Qué bonito lo que dice nuestra Madre y qué positivo, ¿no? Porque en el Evangelio hemos, como decía la hermana Claudia, ¿no? Tenemos 4 verbos que son muy importantes, ¿no? El juzgar, condenar, el perdonar y el dar. Son 2 clases de verbos que se contraponen, 2 grupos tenemos, ¿no? Y nuestra Madre dice, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ir en contra de aquello que se presenta negativo? La primera parte de esos verbos, ¿no? Cuando nos sentimos condenados o cuando condenamos, o cuando nos sentimos juzgados y cuando juzgamos. ¿Qué hacer para esto? El trabajo íntimo. Y muchas veces el trabajo íntimo no consiste en otra cosa que la aceptación de lo que Dios quiere. La aceptación de uno mismo pasa por entender qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando yo juzgo a otra persona, le estoy juzgando siempre a mi medida, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que una persona, qué sé yo, sea paciente, porque yo quiero que sea paciente. Pero tal vez no veo qué es lo que Dios quiere de esa persona. Y a veces mientras pensamos que somos juzgados, también juzgamos. Es un juego un poco traicionero, ¿no? Nunca hay una persona que solo juzgue. Ahí siempre encontramos esos dos, somos juzgados y a la vez juzgamos, ¿no? Y ese juego de la coherencia. ¿Qué podemos hacer para romper esto? El trabajo íntimo de perdonar. Lo primero que tenemos que perdonar es a nosotros mismos y a nuestros errores. A veces juzgamos porque también sabemos que cometemos errores. Y también a veces eso no es lo que nos perdonamos. Y ese tipo de cuaresma me llama a perdonar no solamente al que está a mi lado, sino a mí mismo, a mí misma, ¿no? Saber aceptarme, perdonarme, aceptarme que yo también hierro para aceptar el error de mis hermanos. ¿Y para qué? Porque en este perdonarme ya no voy a juzgar, ya no voy a condenar. ¿Qué voy a hacer? Voy a darme tal y como soy, ¿no? En ese camino de darme puedo encontrar personas que no les guste, pero yo soy lo que Dios quiere que sea y no voy a perder la paz. Esa persona tal vez me santificará, pero no me hará disminuir mi calidad de persona. Es muy certero lo que dice nuestra Madre, ¿no? Muy de Dios, una diosidencia, ¿no? Porque ¿cuál es esa ventana que nos va a ayudar a ver más allá? El trabajo interior. Eso en que nadie te lo ve, ni nadie me lo ve. Nadie va a ver lo que tú por dentro sufres por ser mejor, pero no para que la otra persona no te juzgue, sino para hacer aquello que Dios quiere. Entonces, esta lucha por corregirte, lo que dice nuestra Madre, esta inquietud santa, va a ser por ser mejor de Dios. Mientras más de Dios eres, más te vas a dar cuenta todo lo bueno y todo lo grande que quieres dar, que puedes dar. Pero para eso vas a haber recorrido un camino, el camino de aprender a no juzgar, de aprender a no condenar y de aprender a perdonarte a ti y perdonar a tu entorno. Porque los demás se equivocan así como tú te equivocas. Y eso es lo bonito. Este trabajo íntimo me enseña que Dios está dentro de mí, como dice San Agustín, y está tan dentro de mí que lo que yo voy a dar van a ser sus palabras, sus acciones. Entonces no voy a estar atenta, ¿no? A lo que digan de mí, sino a lo que Dios quiere de mí. Entonces, esta ventana íntima que sea la que ilumine el inicio de esta segunda semana de Cuaresma, ¿no? El trabajo íntimo, la vehemencia de santa de llegar a la santidad. ¿Por qué recorro este camino del no juzgar hasta el dar? Porque quiero ser santo, quiero ser santa, quiero llegar a la santidad. Me caeré, me cansaré, pero seguiré caminando hacia aquello que Dios quiere de mí. Y eso es la santidad.
Que Dios nos conceda a todos, queridos hermanos, hacer estos propósitos en estos días especiales de Cuaresma, que podamos vivir como Él vivió, sin juzgar, perdonando, medir en la medida que Él midió, que podamos ser gente que es capaz de dar a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las injusticias también, ¿no? ¿Por qué no? Mirando siempre, como decía Sor Mariana, el camino interior. Que el Señor nos prepare y nos dé esta gracia. Hagamos propósitos cada día. El día de hoy, por ejemplo, ¿cuál es tu propósito? ¿A qué te comprometes hoy concretamente con este Evangelio que acabamos de escuchar, con estas palabras de Madre Teresa que hemos podido compartir? ¿Y cuál es la invitación del Señor para ti? ¿A quién es esa persona que tienes que perdonar? ¿Y qué juicios tienes que dejar de hacer? Que de repente te sientes tú importante, muy santo, pero como dice, ¿no?, el Evangelio, no mires en el otro, sino mírate a ti. Es esa ventanita interior, ¿no? Mírate a ti. ¿Cuál es tu propósito? Entonces, que el Señor nos conceda a todos el día de hoy esa gracia de hacer un propósito de perdón, un propósito de dar, un propósito también de callar, de ser capaces de callar la lengua, porque nos gusta a veces, ¿no?, juzgar, pero callar la lengua y saber soportar como Él. Que Dios nos dé esta gracia en estos días de Cuaresma y que nos bendiga a todos nosotros y no dejen de seguirnos en este su canal HN.